En esas olas de confusión, el mercado vivió una montaña rusa emocional que pocas veces he visto en mi carrera. No era solo un asunto de precios, era un asunto de confianza, de reglas del juego, de credibilidad en un sistema que supuestamente debía ser transparente y estable. Yo veía como en las salas de trading las caras cambiaban de color, cómo se multiplicaban las llamadas, cómo cada uno trataba de confirmar con sus propios contactos si lo que estaba leyendo era real. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Lo que realmente alimentó el fuego no fue solo el contenido del supuesto arancel, sino el timing. Llevábamos semanas con el mercado del oro en un tono alcista, los bancos centrales acumulando reservas, la inflación todavía presionando a las economías desarrolladas y las tensiones geopolíticas aumentando en múltiples frentes. En ese contexto, cualquier chispa podía encender la mecha, y esta chispa fue como verter gasolina en una hoguera. Recuerdo que Stephen Ince lo definió con precisión. Esto no es casualidad. Y tenía razón. Las barras de 1 kilo son la unidad estándar más demandada en el mercado estadounidense, tanto por joyeros como por el propio ecosistema de la COMEX. Atacar o encarecer, esa unidad no era un gesto cualquiera, era tocar la fibra nerviosa de la conexión entre el oro físico y el oro financiero. Y por eso, aunque luego resultara que todo había sido un malentendido, la reacción fue tan violenta. En las primeras horas después del rumor, empezamos a ver cómo el spread, la diferencia de precio, entre Londres y Nueva York se ampliaba como si alguien lo estuviera inflando con una bomba de aire. Ross Norman hablaba de $100 y advertía que podía llegar a 800. Esto para cualquiera que entienda el mercado del oro es un abismo. Significa que un mismo metal con la misma pureza puede valer cientos de dólares más o menos dependiendo del lado del Atlántico donde lo negocies. Eso destruye la eficiencia del arbitraje, crea oportunidades para algunos, pero distorsiona el funcionamiento para todos. Mientras tanto, VS, a través de Johnny Tivis, lanzaba un aviso a navegantes. La existencia de estos supuestos aranceles ponía en entredicho el papel del mercado de futuros estadounidense como referencia global. Y no exageraba. El oro no es solo un activo, es un termómetro de confianza internacional. Si la referencia principal se contamina con barreras artificiales, los flujos pueden empezar a moverse hacia otras plazas, Londres, Hong Kong, incluso mercados emergentes dispuestos a captar ese volumen. Pero lo más inquietante era el análisis de Amon Sheridan. Él explicaba que muchos operadores mantenían posiciones cortas de Exchange for Physical que, con el nuevo costo, simplemente no tenían sentido económico. Y si decides cerrar esas posiciones de golpe, el efecto inmediato es un apretón de liquidez. Necesitas efectivo para financiar el cierre y reemplazar las operaciones físicas que no vas a entregar. Esto, en el ecosistema de Londres, es como una sacudida de terremoto. Puede congelar operaciones, encarecer el crédito y obligar a las instituciones a recalcular todo su riesgo. Ole Hansen, de Saxo Bank, añadía otro elemento de tensión: la confianza en la estabilidad de las reglas del juego. Comparaba la situación con lo que había pasado recientemente en el mercado del cobre en Nueva York, donde movimientos inesperados alteraron la percepción de seguridad en ese mercado. Si los traders empiezan a pensar que cualquier contrato puede verse afectado por una decisión política repentina, el incentivo para usar esa plaza como referencia disminuye. Y cuando disminuye la confianza, disminuye la liquidez, y el mercado entero se vuelve más frágil. Ross Norman, por su parte, aportaba un matiz que a mí me pareció fascinante. No descartaba que todo fuera un error. Esto podría ser simplemente una mala clasificación arancelaria, dijo. Pero mientras tanto, el daño estaba hecho. Y es que no importa si es verdad o no, en los mercados la percepción manda. En cuestión de horas, algunos ya hablaban de un nuevo precio para el oro en Nueva York, más alto por el coste añadido a las importaciones, y de un descuento para los lingotes suizos en otras plazas. La idea de que un código aduanero pudiera provocar un cambio estructural en el mercado me recordó a otros episodios históricos, donde un pequeño cambio regulatorio tuvo consecuencias gigantescas. Y aquí es donde entra el elemento geopolítico. Suiza, un país que no es productor de oro, pero sí el mayor refinador del mundo, se encontraba de pronto en medio de un juego de poder. Si Estados Unidos realmente hubiera impuesto ese arancel, no solo habría golpeado a los exportadores suizos, sino que habría enviado un mensaje claro a cualquier país que utilice a Suiza como puente en la cadena de suministro de oro. Cuando finalmente la Casa Blanca salió a desmentir la noticia, yo me encontraba siguiendo el mercado en tiempo real.
Esperaba una corrección violenta a la baja, pero lo que vi fue algo distinto. El oro apenas cedió terreno. El spot terminó la semana con un alza del 3,15%, manteniendo casi todas sus ganancias. ¿Qué nos dice eso? Que, más allá de la aclaración oficial, el mercado había interiorizado que la mera posibilidad de un cambio así es un riesgo real. Que la administración actual o cualquier otra en el futuro podría usar el comercio de oro como herramienta política. Este episodio me dejó tres lecciones muy claras. La primera, los mercados del oro son extremadamente sensibles a la información, incluso cuando ésta no está confirmada. La segunda, en un mundo donde las tensiones geopolíticas están al alza, el oro no es inmune a convertirse en un instrumento de presión estratégica. Y la tercera, la confianza una vez dañada no se recupera tan fácilmente. Aunque el arancel nunca existió, el fantasma de esa posibilidad sigue ahí, flotando sobre cada transacción. Y es aquí donde me pregunto, ¿qué habría pasado si el arancel hubiera sido real? El impacto inicial habría sido el mismo o mayor. Subidas de precios, spreads disparados, dislocaciones en Londres y Nueva York. Pero a medio plazo podríamos haber visto un cambio radical en las rutas de suministro. Países productores habrían buscado vender directamente a otros mercados, evitando pasar por Suiza. Los contratos de la COMEX podrían haber perdido relevancia y el papel de Estados Unidos como referencia de precios habría quedado debilitado. Incluso podríamos haber visto un fortalecimiento de mercados como el de Shanghai, que ya lleva años intentando posicionarse como alternativa. El golpe a Suiza habría sido significativo. Su industria de refinado, que procesa cerca del 70% del oro mundial, se habría visto obligada a redirigir flujos, renegociar contratos y asumir pérdidas. Y todo esto por una decisión política que al final habría afectado a consumidores, joyeros, bancos centrales y pequeños inversores por igual. El oro, ese símbolo de estabilidad, se habría convertido en una moneda de cambio en la batalla por la supremacía económica. A medida que avanzaban las horas después del desmentido oficial, me di cuenta de que lo ocurrido no era simplemente un rumor que salió mal, era una prueba de estrés en vivo y en directo para el mercado global del oro. Porque aunque el comunicado de la Casa Blanca fue claro al calificarlo de misinformation, la sacudida ya había expuesto las costuras más delicadas del sistema. La dependencia de rutas logísticas concretas, la vulnerabilidad de la liquidez ante un shock inesperado y la extrema interconexión entre el mercado físico y el de futuros. Recuerdo perfectamente cómo en los chats internos de analistas y traders algunos ya empezaban a esbozar estrategias defensivas. Unos recomendaban asegurar posiciones largas de oro físico en otras jurisdicciones. Otros sugerían diversificar las referencias de precios para no depender tanto de la COMEX. Incluso hubo quien empezó a explorar acuerdos con refinerías fuera de Suiza, anticipando que este tipo de movimientos podrían repetirse con otros países. Pero lo más interesante era la sensación casi generalizada de que habíamos cruzado una línea invisible, la del uso del oro como arma política. Hasta ahora estábamos acostumbrados a ver sanciones sobre petróleo, gas, acero, aluminio, pero el oro, con toda su carga simbólica y su papel histórico como refugio, parecía intocable. Este episodio demostró que no hay activo que no pueda entrar en la partida geopolítica si las circunstancias lo justifican. Volviendo a ese jueves por la noche, me parece casi cinematográfico el contraste entre el pánico inicial y el alivio posterior. Imagina la escena, las pantallas rojas con subidas verticales, operadores cerrando contratos a toda prisa, teléfonos sonando sin parar y de repente el mensaje de que todo era un error o un malentendido. Es como si en medio de un incendio te dijeran que no hay fuego, que solo fue vapor. Pero para cuando llega la aclaración ya se ha evacuado el edificio, has perdido documentos y el miedo ya se ha instalado en tu memoria. Ese miedo es importante, porque en los mercados financieros el miedo es tan poderoso como la codicia, y cuando hablamos de oro, el miedo tiene un efecto multiplicador. Lo eleva, lo hace más deseado, lo convierte en un símbolo de seguridad ante cualquier incertidumbre. Por eso, incluso después del desmentido, el precio del oro no volvió al punto de partida, porque ahora existe la idea, latente, de que esto puede repetirse, y cada vez que surja un rumor, la reacción será rápida y violenta. Los expertos coincidían en que el movimiento inicial fue una respuesta automática a un cambio potencialmente disruptivo, pero también advertían que la permanencia de precios elevados se debía a algo más profundo, una erosión de la confianza en la estabilidad de las reglas comerciales. Cuando un mercado global percibe que las normas pueden cambiar de la noche a la mañana, el valor de la cobertura y, por extensión, del oro, aumenta, y ese valor añadido no desaparece fácilmente. El papel de Suiza en todo esto no puede subestimarse. Es como el corazón del sistema circulatorio del oro. La mayor parte del metal que circula por el mundo en algún momento pasa por sus refinerías.
Si el flujo hacia Estados Unidos se viera encarecido o bloqueado, no solo sería un problema para los suizos, sino para cualquier país que dependa de ellos como intermediarios. Y aquí es donde la geopolítica se mezcla con la economía. Cualquier tensión bilateral podría, en teoría, convertirse en una guerra del oro encubierta. También me llamó la atención el análisis de Rona O'Connell, quien, con un tono más moderado, advertía que todo podía ser simplemente una confusión técnica. Su voz era un recordatorio de que, en ocasiones, los mercados se precipitan antes de confirmar la información. Pero, incluso si este caso hubiera terminado siendo una mera anécdota, la reacción desmesurada del mercado ya era una lección en sí misma. La velocidad de propagación del miedo es mucho mayor que la de la verdad. Si proyectamos un escenario alternativo en el que el arancel se hubiera aplicado realmente, las consecuencias serían profundas y duraderas. Para empezar, los contratos de futuros en la COMEX perderían parte de su atractivo como referencia global. Muchos actores preferirían mover sus operaciones a otras plazas para evitar el sobrecoste. Esto, a su vez, debilitaría la posición de Estados Unidos como epicentro de la formación de precios, un rol que ha mantenido durante décadas. En segundo lugar, el precio del oro podría fragmentarse aún más a nivel global. Habría un precio para el oro libre de aranceles y otro para el oro sujeto a tarifas, con diferencias que podrían superar fácilmente los 100 o $200 por onza. Esta fragmentación crearía oportunidades para algunos traders, pero también introduciría distorsiones que afectarían a toda la cadena, desde mineras hasta joyerías y bancos centrales. Además, la aplicación de un arancel tan elevado, 39% en el caso suizo, enviaría un mensaje político claro: Estados Unidos está dispuesto a utilizar el comercio del oro como herramienta de presión. Esto podría interpretarse como una advertencia a otros países, especialmente a aquellos que están acumulando reservas para diversificarse del dólar. En un contexto de tensiones globales, ese mensaje podría acelerar movimientos que ya están en marcha, como el aumento de compras de oro por parte de economías emergentes o el fortalecimiento de mercados alternativos como Shanghái. Incluso la logística se vería afectada. Empresas de transporte, aseguradoras y bancos custodios tendrían que reestructurar contratos y recalcular costes. Los seguros subirían, las rutas se alargarían para evitar jurisdicciones con aranceles y la eficiencia del mercado se reduciría drásticamente. En resumen, el oro se encarecería no solo por el arancel, sino por todo el conjunto de costes adicionales derivados. Este caso, con todo su dramatismo y su resolución aparentemente simple, es en realidad una advertencia. Nos recuerda que la estabilidad del mercado del oro depende tanto de la confianza en las reglas como de la oferta y la demanda física. Y que en un mundo interconectado, un simple error de interpretación, una carta mal redactada o un rumor mal gestionado pueden desencadenar un efecto dominó que mueva miles de millones de dólares en cuestión de horas. Al final del día, lo que queda es una pregunta: ¿estamos preparados para el próximo susto? Porque si algo nos enseñó este episodio es que los sustos llegarán. El oro, ese metal que durante siglos ha simbolizado solidez y permanencia, seguirá siendo vulnerable a las tormentas informativas. Y nosotros, como participantes del mercado, debemos estar listos para navegar en medio de ellas.